Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tema porque en los próximos 7 meses la Convención Constitucional deberá redactar un texto para la nueva Constitución y ese escrito final deberá ser ratificado o rechazado mediante un plebiscito de salida obligatorio que toda la ciudadanía tendría que entender. ¿Cómo hacer que este texto sea comprensible y de lectura rápida? Son distintas universidades que tienen una propuesta acotada y fácil, lo que dirá la nueva Constitución. Vamos a conversar sobre ello con Marcela Tenorio, quien es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes y directora alterna del Instituto MICARE al respecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, la pregunta estaba instalada en la presentación. ¿Cómo hacer que la Constitución sea de lectura fácil? Porque sabemos que, la actual Constitución tiene muchos términos jurídicos. Bueno, para eso hemos hecho una alianza estratégica. Esta es una iniciativa que nació desde el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado y que hemos impulsado de académicos de la Universidad de los Andes. Y hace poco recibimos la maravillosa noticia de que la Católica y uno de sus centros, que es el CEDETI, se alían con nosotros para lograr este objetivo. La lectura fácil es una metodología súper específica, es un estándar que se diseñó en Europa hace ya muchos años, que es de amplia utilización, y lo que hacemos es seguir un proceso donde una vez tengamos el texto que se va a plebiscitar a la salida, nosotros vamos a hacer una versión simplificada, es un paso que lo hacen personas que son neurotípicas, y una vez tenemos esa versión simplificada, pasa a manos de un equipo de validadores, que son personas que tienen dificultades de la comprensión. Pueden ser personas con discapacidad intelectual, otras condiciones del desarrollo, personas mayores que tienen deterioro cognitivo, personas cuya lengua nativa no es español, personas de bajo alfabetismo, y ese grupo de validadores se encarga de generar una versión que todas y todos vamos a poder leer y vamos a poder entender, que está acompañado además por un glosario que aclara los términos jurídicos y que nos va a permitir navegar sin problemas en el documento de salida y, si se aprueba ese documento de salida, en la Constitución final. Claro, a propósito del compromiso ya de la Convención que dijo que tenían que hacer un texto mucho más cercano a la ciudadanía, porque finalmente se va a tener que leer esto para poder votar en el plebiscito de salida. Entonces, si tenemos términos o, por ejemplo, decir, esto a propósito de la ley X, que hay que ir al Código Civil o al Código Penal, a ver esa ley, obviamente que es más engorroso y es más lento de leerlo. Sí, es muy difícil. Yo me acuerdo un poquito cuando estábamos en esta decisión de si se votaba el apruebo o el rechazo, que todos andábamos con la Constitución actual tratando de leerla, y es muy difícil, ¿no es cierto? Porque además la Constitución actual de Chile es una Constitución que ni siquiera tiene un lenguaje amigable con la ciudadanía como lo tiene, por ejemplo, la Constitución en Suiza. Chile ni siquiera tiene eso. Entonces ahora el reto al que nos hemos decidido enfrentar es lograr llegar a una Constitución en lectura fácil, que la tienen, España la tiene, Argentina la tiene, y eso va a hacer que cualquiera de nosotros pueda leer, pueda entender qué es lo que se está proponiendo en ese documento, que además va a impactar la vida de todas y de todos. Así que ahí estamos, felices de asumir este reto, súper comprometidos, colaborar con la Convención Constituyente para que el proceso salga lo mejor posible, y sobre todo nos preocupa mucho que la ciudadanía pueda votar informada, que cuando vayamos a votar el plebiscito de salida sepamos lo que estamos votando y que la decisión no sea influenciada por terceros o por personas que sí entienden ese lenguaje jurídico. Trabajamos con las comisiones de la Asamblea Constituyente, estuvimos en la Comisión de Comunicación, en la Comisión de Derechos Humanos, y nos alegró mucho cuando salió el reglamento y en ese artículo 58 dijeron que quedaba reglamentada la obligatoriedad de tener documentos en lectura fácil. Marcela, en concreto, ¿qué es la lectura fácil? ¿Hacer frases cortas, poner alternativas o punteos finalmente de las ideas, incluir gráficas, dibujos?
La lectura fácil es un conjunto de medidas que se toman para facilitar la comprensión, ¿cierto? Entonces, vamos a tener desde medidas de diseño, por ejemplo, donde, como tú dices, se hacen unas frases que son más cortas, hay como un cierto control gramatical. Los textos que están en lectura fácil suelen estar tirados hacia el lado izquierdo de la página, porque al lado derecho vamos a tener el glosario, de manera que cuando hay una palabra, un término que necesita definición, que el colectivo dice no entiendo qué es esto, al lado derecho de la página se coloca la definición. Esas son acciones de diseño que vienen del diseño gráfico. Esto tiene que ver con el tipo de letra que se utiliza. Utilizamos letras que no tienen serifas, por ejemplo, porque son muy difíciles de leer. El tamaño de letra, ¿no es cierto? Utilizamos letras que son mínimo tamaño 14, de manera que si alguien tiene baja visión pueda navegar mejor el texto. Y eso tiene que ver con el diseño. También hacemos un trabajo lingüístico, que este es el trabajo que hace el equipo de la Católica, que es un trabajo de simplificación. Tú sabes, pues como comunicadora, ¿no es cierto?, que hay muchas formas de decir las cosas y uno puede escoger la forma difícil o puede escoger la forma fácil. Entonces aquí vamos a escoger la forma fácil. Vamos a privilegiar unas frases que se construyen en voz activa, corta, sujeto, verbo, predicado, punto, siempre conservando además el significado inicial. Para eso, la asesoría de constitucionalistas en esto es fundamental, porque hay que respetar el espíritu del texto original. La lectura fácil también supone que tú has trabajado en formatos que cuando están disponibles en las plataformas digitales los van a poder leer sin problemas los lectores de texto que utilizan las personas ciegas. En lectura fácil también hacemos un trabajo muy minucioso que lo hacen los validadores con la dinamizadora, donde nos aseguramos que todos los términos, que toda la información se comprende como tiene que ser comprendida. Entonces la lectura fácil no es un texto infantil, la lectura fácil no es un texto simplificado, la lectura fácil es un texto que se ha construido, se ha co-construido con personas que tienen dificultades de la comprensión. Ese es el enorme valor de la lectura fácil, que tú has tenido un grupo que valida esto, que te dice, yo que soy una persona que tengo dificultades para entender lo que leo, este documento lo puedo leer y lo puedo navegar. Y por supuesto se agrega, un acompañamiento con algo que se llaman pictogramas, que los pictogramas son dibujos que ayudan a conferir sentido a los textos escritos. Claro, siempre con una gráfica a veces se pueden entender mucho mejor las cosas. Te quería preguntar si esta constitución en formato fácil va a estar sujeta a alguna crítica o revisión de los convencionales, porque alguien puede decir, pese a que va a estar validado y muy chequeado, alguien puede decir, oye, pero este texto no representa lo que realmente queremos decir en la constitución. Claro, no, súper importante tu pregunta. A ver, en el proceso de lectura fácil hay un proceso de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces ellos van a producir los artículos de la nueva constitución. No sabemos si esta viene como una constitución minimalista o si viene como una constitución similar a lo que tenemos ahora. Bueno, ahí vamos a ver qué sucede con el trabajo. Pero ellos van a tener unos documentos, que es lo que va a salir a la ciudadanía. Esto va a venir a nosotros, va a venir a la oficina de adaptación de lectura fácil. Nosotros vamos a hacer el trabajo de simplificación, diseño y validación, y nuestra propuesta de lectura fácil regresa a quienes produjeron el texto original. Ese es un paso que hay que dar siempre. Y quien produjo el texto original lo lee y dice, sí, el espíritu de lo que queremos comunicar está ahí, está presente, o en algún punto se perdió algo del espíritu. Por supuesto que pensamos que tendremos que llegar a la firma de un convenio formal con la mesa de la convención, de manera que establezcamos claramente el mecanismo para esto, si esto lo van a hacer los 155 convencionales o si esto lo va a hacer un grupo designado para ello. Y tenemos además el sueño de instalarnos en el Palacio Pereira. O sea, nos parece que simbólicamente sería muy lindo que la oficina de lectura fácil, que es la oficina a través de la cual democratizamos la información en Chile, por primera vez
esté ahí y que sea un trabajo mancomunado, donde además los convencionales conozcan a los validadores, estén con ellos, haya vida de pasillo, que seguro va a enriquecer el proceso de adaptación. Bien, Marcela, te agradecemos que nos hayas contado detalles de esta iniciativa, sobre todo lo importante que es, porque todas las leyes finalmente están escritas en lenguaje que muchas veces entienden solo los abogados y los parlamentarios. Que estés bien. Gracias, que estés muy bien. Feliz día. Igualmente.